¿Pueden ver la pantalla? Ok, Yo perfecto. tampoco. Un minuto. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, empecemos. Bueno, en la clase... Oli. En la clase de... O sea, en ese repasito lo que hice fue sacar todos los temitas que son como temas de relleno, yo suelo decir, que son temas que son un poco más específicos, no se suele tomar. O sea, la idea es que ustedes tengan como enfoque lo que se va a preguntar en el examen, digamos, que sé que están a full con las rotaciones y todo eso, así que yo voy a tratar de asociar los temas con lo que ustedes pueden ver. Bien, vasculitis. Cuando puse en la pregunta en el formulario de qué tema es el que más tiene dificultad, casi la gran mayoría puso vasculitis, y me acuerdo que yo estaba igual porque son muchas, pero yo quiero que ustedes sepan algunas nada más, que son las que son tomadas. No les van a tomar todas las vasculitis, no les van a preguntar todas las vasculitis, porque es como algo muy, muy de reumato, digamos. Así que, de vasculitis, yo quiero que ustedes sepan que, primero, es una patología multisistémica, es decir, es un caso clínico de un paciente que va a tener una clínica que va a ir desde una afección renal, por ejemplo, a una afección a nivel articular. Entonces, es una patología que puede afectar diferentes sistemas. Bien, normalmente debuta con artritis, artralgias y mialgias, es decir, si bien es una patología reumática que está asociada, digamos, al hematovascular, también afecta principalmente a las articulaciones. ¿Qué es lo que quiero que ustedes sepan? ¿Cómo van o sea, tienen adelante ustedes el examen? ¿Cómo van a saber que eso es una vasculitis? Primero, por la clínica, ¿sí? ¿Cuál es esa clínica? Una clínica asociada a una afección renal, a una afección de las articulaciones, fiebre prolongada y cefalea unilateral principalmente, que normalmente es lo que siempre ponen. Y a esa vasculitis lo que vas a hacer es buscar, o sea, una vez que dijiste, bueno, creo que eso es una vasculitis, lo que vas a hacer es buscar algo específico para esa vasculitis. Siempre va a haber algo que te va a decir, esa es la vasculitis tal, ¿sí? Bien, tenemos la arteritis de Takayasu. En ese caso, lo que pasa es, tenés una afección, ¿sí?, de los grandes vasos, como por ejemplo la aorta ascendente, donde ¿qué va a pasar? Dependiendo de dónde tenés la afección, vas a tener justamente la repercusión o en la subclavia, ¿sí?, o dependiendo de dónde se altera el seguimiento de la aorta. Lo característico de esa patología es que tiene un anticuerpo, ¿sí?, que es el anticuerpo antipentroxina. Ese anticuerpo es un anticuerpo que yo siempre suelo decir a los chicos que si tenés Swiss Medical te van a buscar, pero si no puedes buscar, lo que puedes hacer es buscar la clínica. No sé si se acuerdan cuando vimos en Interna 1 que hablamos que había un tipo de síncope que estaba asociado a una alteración de la subclavia, al robo de la subclavia. No sé si se acuerdan. Acá pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, si tenés afección de la subclavia, por ejemplo, el paciente tiene ausencia de pulso y soplo. Si tenés afección de la carótida, por ejemplo, el paciente va a tener alteraciones visuales, por ejemplo, una amaurosis fugaz, afecciones a nivel del sistema nervioso central, etc. Entonces, en el caso clínico, ¿qué va a pasar?
va a ser una clínica de vasculitis, es decir, alteraciones en articulaciones, en riñón, y etcétera. Y también se va a sumar una alteración de pulso, una alteración a nivel ocular, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está afectando las ramas de la aorta, ¿ok? El tratamiento es metprednisona 1 miligramo kilo día. Ya la arteritis de la temporal, que es una de las que más se toman, lo que va a pasar es que es una alteración tanto de la rama temporal, pero también puede ser la mandibular y la ofitálica. Lo que va a pasar es que esos pacientes suelen tener un cuadro muy parecido al anterior, ¿sí? Es decir, una cefalea que también puede estar asociada a una manosis fugaz, ¿sí? Pero en ese caso, en el caso clínico te va a poner que cuando se palpa la temporal, ¿sí? Se va a poder palpar justamente como si fuera una línea dura, porque hay justamente una dilatación de la arteria temporal y por eso la podemos palpar, ¿ok? Y eso se suma, obviamente, la cefalea unilateral. Esos pacientes suelen tener la eritrosedimentación aumentada. Sí, era uno de los casos en que nosotros decíamos que había una eritro aumentada mayor a 100. ¿Se acuerdan cuáles eran las otras patologías que tenía eritro mayor a 100? ¿Alguien se acuerda? Endocarditis. Muy bien, endocarditis, sí. Tenés aumento de la FAL de manera aislada y tenés a la alfa-2 globulina aumentada. Tratamiento metprednisona, pero un poquito menos de dosis, 60 miligramos kilo día. Sí. Aprovecho para hablar sobre la dosis en el caso del examen. Depende mucho de cuál profe ustedes tienen. Si ustedes están con RACA, por ejemplo, por lo menos que es la experiencia que puedo hablar, si ustedes no ponen la dosis, o sea, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? En el final de carrera, en el examen final, lo que pasa es que sí tienes que saber la dosis, ¿sí? Y de todo, digamos. Tienes que saber, por ejemplo, mieloma múltiple, puedes decirle tratamiento, pero tenés que decir la dosis, si no te lo toman como mal. Entonces, mi tip es que ustedes vayan en la medida de lo posible aprendiendo las dosis, porque eso les va a ayudar más adelante para que no tengan que aprender todo junto, digamos, ¿sí? Yo lo que hacía era siempre asociar los tratamientos, porque, por ejemplo, metprednisona 1 miligramo kilo día, normalmente siempre que yo veo metprednisona es 1 miligramo kilo día, entonces eso me fue ayudando a acordarme un poquito más, cosas como la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, así vas como teniendo un poquito más en tu cabeza. Bien, después tenemos la enfermedad de BC. Ese es muy característico, ¿sí? Esa pregunta es prácticamente una pregunta regalada, porque es una patología que el paciente va a tener aftas, ¿sí? Úlceras orales y genitales. Entonces, el paciente tiene la clínica de la vasculitis, que ya dijimos, alteraciones articulares, alteraciones renales, alteraciones oculares, etcétera, pero también se va a sumar aftas, úlceras orales y genitales. El paciente puede tener una reacción que se denomina reacción de la aguja. Eso es que cuando nosotros pinchamos el paciente, sea como sea, lo que va a pasar es que se forma una pústula estéril, ¿sí? En el sistema nervioso central tiene meningitis aséptica, puede tener artritis seronegativa y no reactiva, y el enterobacter, que es la alteración del sistema digestivo, ¿sí? Igual, eso normalmente no se pregunta, no se preocupe. Lo que sí se puede preguntar es cuáles son los criterios diagnósticos, ¿sí? ¿Y cómo hacía yo para acordarme? Ustedes solo tienen que pensar en la clínica, básicamente, ¿sí? Que son alteraciones visuales, que dijimos que están adentro de las alteraciones de una vasculitis, aftas orales, reacción de la aguja y úlceras genitales, ¿sí? Esos son los criterios para justamente definir un BC. El Wegner es una vasculitis que lo que va a pasar es que el paciente tiene vasculitis sumado también a un cuadro, digamos, de la vía aérea superior. Entonces, es un cuadro, te va a decir que el paciente tiene sinusitis, diarrea, obstrucción nasal, otitis, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el paciente está enfermo, digamos, y también se suma una clínica de vasculitis, ¿ok? Ya el de Churg-Strauss, lo que va a pasar es que siempre te va a decir que el paciente era como si fuera, por ejemplo, en la fiebre reumática, que decimos que eran pacientes que tuvieron una infección por estrepto. Bueno, acá es como si fuera igual, ¿sí? Como si fuera lo mismo, pero en este caso la infección por estrepto sería una rinitis, ¿sí? Entonces siempre te va a decir que es un paciente que tuvo un cuadro de rinitis desde hace tanto tiempo, y cuando ves eso, rapidito ya puedes pensar en Churg-Strauss, ¿sí? Esta de acá solo se preguntó una vez, ¿sí?
Entonces lo puse, que es bien fácil. ¿Por qué? Porque es una clínica de vasculitis sumado a púrpura, ¿sí? Entonces el paciente va a tener tanto alteraciones en el coagulograma, va a tener la presencia de petequias, ¿sí? Y también va a tener la presencia de la clínica asociada a vasculitis. Acá les dejé algunas preguntitas, sí, de lo que se suele hacer de vasculitis. Y fíjense, no tienen que saber todas, sí, todas las vasculitis, no se preocupen. Y si ustedes no se acuerdan, si no llegan con el tiempo para saber todo de todas las que dije, vayan nada más al grano, o sea, vayan directo a lo que tienen que saber de cada una, sí. Eso también sirve para, eso ayuda mucho en el examen final. Entonces, arteritis de Takayasu, alteración de la aorta, ¿sí? Entonces, pensás en qué pasaría si el paciente tiene una alteración de la subclavia, qué pasaría si tiene una alteración de la carótida, y por ahí va. Anticuerpo, antipentoxina, acuérdense, ¿sí? La temporal, yo siempre me acuerdo de esa imagen, no sé por qué, tipo, me quedó en la cabeza. Entonces, acuérdense siempre que se puede palpar la temporal, ¿sí? BC, acuérdense de justamente las úlceras orales y genitales, ¿sí? De paso, ya se acuerdan de la clínica. Wegener, un paciente que tiene una gripe y una vasculitis. Y Chagi-Strauss, un paciente que tiene una rinitis y también una vasculitis. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, seguimos. Después tenemos la artritis reumatoide. Ese de acá es algo que ustedes no pueden ir al examen sin saber si es como de la tríada de la era 2. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes sepan? Ustedes van a ver que en el apunte hay bastante información, no tienen que saber todo, no se preocupen, pero sí lo que tienen que saber es cómo ocurre la artritis reumatoidea, por qué ocurre, ¿sí? Y cuando piensan en eso, yo lo que quiero decir es, si estás en el examen final y el doctor, por ejemplo, Luciano te pregunta, ¿cuál es la fisiopatología de la artritis reumatoidea? Y vos decís, hay una respuesta inflamatoria en la articulación. No te va a acertar, ¿sí? Tienes que ser un poquito más específico. Lo que tienes que decir es, nosotros la articulación tenemos el tejido sinovial, ¿sí? Ese tejido sinovial va a empezar a ser atacado, ¿sí? Por el sistema inmune. Cuando empezamos a tener esa guerra, digamos, entre el sistema inmune y el líquido sinovial, lo que va a pasar es que este empieza a proliferarse, pero empieza a proliferarse de una manera descontrolada, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Eso hace con que la articulación ahora no funcione de la manera que debería funcionar, ¿sí? Porque está todo, primero que estoy teniendo una inflamación, por un lado, segundo que estoy teniendo un descontrol de proliferación. Eso hace con que nosotros tengamos un escenario de guerra, digamos, que vamos a llamar panos, ¿sí? Eso se pregunta en el examen, así que sépanlo. Entonces, ¿qué es el panos? Es justamente el antro, digamos, de la inflamación en la articulación, donde yo tengo destrucción de la articulación, tengo infiltrado inflamatorio, tengo proliferación del tejido sinovial, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Hay un anticuerpo muy característico adentro de esos anticuerpos que terminan atacando la articulación. El más famoso es el factor hematoideo, ¿sí? ¿Qué es el factor hematoideo? Es una inmunoglobulina M, sí, obviamente puede ser una inmunoglobulina G, una inmunoglobulina A, sí, pero la gran mayoría es M. ¿Y por qué es importante saber qué es M? Ay, Sam, me está diciendo detalles al pedo. No, porque hay una prueba para poder detectar ese anticuerpo que se denomina prueba de látex, ¿sí? La prueba de látex, ¿cuál es el problema? Que solo detecta inmunoglobulinas M. Eso explica que a veces el paciente puede tener un factor hematoideo, pero puede venir negativa, ¿sí? Que eso explica lo que nosotros vamos a ver las inflamaciones seronegativas, ¿sí? Lo que pasa en ese paciente es que puede tener el factor hematoideo, pero no de positivo porque es una inmunoglobulina A, por ejemplo, o una inmunoglobulina G, y eso no es detectado por el test, ¿sí? Así que tienen que saber que ni todo paciente que tiene una artritis reumatoidea va a dar positivo porque justamente tenés ese cambio de las inmunoglobulinas. ¿Cuál es la rigidez que va a tener ese paciente? Es una rigidez matinal. Dato muy importante para el caso clínico, que normalmente siempre ponen eso, ¿sí? Una rigidez matinal. El paciente tiene mucha fatiga e incluso es uno de los motivos por el cual los pacientes suelen ir a la consulta, ¿sí? Y en la articulación, lo que va a pasar es, lo primero que tienes que pensar es que es simétrica, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a diferenciar todos los otros cuadros que vamos a ver.
En las manos tienen el denominado dedos en cuello de cisne, sí, que son estos de acá, que seguramente si alguien hace guardia, seguramente ya vio eso porque es muy característico, ¿sí? Y más característico aún es la irradiación cubital que vas a tener de los dedos, ¿sí? De las falanges, perdón, hacia el cúbito. Entonces, en la articulación de la mano yo voy a tener una alteración simétrica, ¿sí? En los dedos puede tener cuello en cisne y puede tener la irradiación cubital, que es muy característico de la patología, ¿sí? Bien, en la muñeca también se puede decir lo que, también podemos tener lo que se dice muñecas en tecla, ¿sí? Vas a tener la presencia de los quistes de Baker. Los quistes de Baker son justamente los quistes sinoviales que se forman en la articulación. En la columna, lo que va a pasar es que a esto a Bertini le encanta preguntar en el final, ¿sí? Que es, ¿cuál es la articulación más afectada, ¿sí? En la artritis reumatoidea? Que va a ser la articulación C1-C2, ¿sí? Es decir, la atlantoaxoidea, ¿sí? Es decir, el paciente tiene alteraciones en la movilidad del cuello. Y nosotros sabemos que si nosotros no podemos hacer la movilidad del cuello, tenemos distensión del abdomen, tenemos retracción de las costillas, tipo, eso termina alterando de manera sistémica, ¿sí? Es muy importante para el paciente. Entonces, si les preguntan cuál es la articulación más afectada en la artritis reumatoidea, acuérdense que es la articulación C1, C2. Bien, manifestaciones extraarticulares. Puede ser una repregunta de examen. Tenemos los nódulos reumatoideos, ¿sí? Que son nódulos esos nódulos que se forman justamente en las regiones de contacto de las articulaciones. Podemos tener bursitis, ¿sí? Que son las infecciones de las bolsas articulares. Los ganglios suelen estar agrandados. Puede tener anemia de trastornos crónicos, así como cualquier patología, ¿sí? Pero lo que quiero que ustedes sepan son esos dos de acá principalmente, ¿sí? Adentro de las manifestaciones extraarticulares, que van a ser alteraciones pulmonares, ¿sí? Donde yo puedo tener un síndrome que se denomina síndrome de Kaplan. Ese síndrome va a ser una asociación de la artritis reumatoidea, ¿sí? Con la neumoconicosis, ¿sí? Que es la presencia o sea, se forman básicamente nódulos, ¿sí? A nivel del pulmón del paciente, y esos nódulos llevan a fibrosis del pulmón. Entonces el paciente termina con una EPIC, básicamente, ¿sí? Entonces el paciente tiene las alteraciones articulares, tiene las alteraciones del cuello, tiene las alteraciones de los dedos en cuello en cisne, etcétera, y además se suma, por ejemplo, una alteración pulmonar con una fibrosis, un EPIC, ¿sí? A nivel del corazón, acá llegó el momento que por fin entendemos, ¿sí? Por qué la artritis reumatoidea siempre estaba en las causas de todo lo que vimos en cardio, ¿sí? Entonces, puedo tener derrame pericárdico, puedo tener aterosclerosis, miocarditis y endocarditis. Es decir, puedo tener alteraciones de todo, básicamente. Es lo mismo que el lupus. Puedo tener complicaciones de la artritis reumatoidea. Entonces ya dijimos por qué se forma la artritis reumatoidea, ¿sí? Dijimos cuáles son las manifestaciones que voy a tener en la articulación. Dijimos cuáles son las manifestaciones que voy a tener afuera de la articulación, sí que son principalmente estas dos de acá. Y ahora vamos a ver las complicaciones. La principal y única complicación que quiero que ustedes sepan es el síndrome de Felty, sí, porque se pregunta, incluso se pregunta en el oral, así que sépanlo. El síndrome de Felty es una patología donde lo que va a pasar es que tenéis una esplenomegalia, tenéis hiperesplenismo, linfadenopatías y etcétera, pero tiene la característica de que el factor hematoideo y los anticuerpos ANCA, ¿sí? ¿A qué patología puede asociar los anticuerpos ANCA? ¿Alguien sabe? Celiaquía, puede ser. También, sí, pero principalmente también a lupus, ¿ok? Entonces, en este caso tenés que hacer un diagnóstico diferencial. Están muy elevados, ¿sí? Lo que va a pasar en el síndrome de Felty es que vas a tener toda la clínica de la artritis reumatoidea, pero también tienes asociaciones con otras patologías, principalmente el síndrome de Sjögren, y vas a tener manifestaciones sistémicas que no son tan comunes. ¿Cuáles son esas manifestaciones sistémicas? Esplenomegalia, ¿sí? Adenomegalias o linfadenopatías, anemias, ¿sí? Y alteraciones de todas las líneas de las hemátias, ¿sí? Es decir, tenés disminución de plaquetas y tenés disminución de los leucocitos.
¿ok? Entonces, el síndrome de Felty va a ser una complicación de la artritis reumatoidea, donde tenés asociaciones con otras patologías, principalmente el Sjögren, y además de eso tenés esplenomegalia, linfadenopatías y alteraciones de las tres líneas de las hemátias. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la artritis reumatoidea? Esto nunca se pregunta. Tipo, es muy raro que se pregunte eso porque normalmente los criterios que quieren que sepan son los criterios de lupus, más que nada porque eso es muy específico. O sea, me acuerdo que yo me hice mucho la cabeza con eso porque no soy muy bueno de memoria y fui a hablar con los doctores y me dijeron como que, o sea, no te hagas la cabeza, no tienes que saber eso. Lo que sí tienen que saber es el de lupus, ¿ok? Laboratorio. Vas a tener el laboratorio, o sea, un tip, si ustedes están en el examen de reumato y no se acuerdan del laboratorio, hay dos cosas que siempre van a poder poner, que son anemia de trastornos crónicos y alteraciones de la eritrosedimentación. Esas dos cosas siempre van a estar, ¿sí? Proteína C aumentada, pero en este caso, cuando te preguntan en el laboratorio, lo que quieren que pongas es justamente sobre el factor reumatoideo, que en este caso, obviamente, puede ser un falso positivo, ¿sí? Un falso negativo, perdón, el paciente a veces puede no venir con eso, pero en la gran mayoría de los casos viene positivo. Entonces, factor reumatoideo positivo. Hay otro anticuerpo que es un anticuerpo muy importante que van a ser el anticuerpo antiproteínas citrulinadas, ¿sí? En la radiografía, cuando te preguntan cuáles son las manifestaciones, lo único que tienes que hacer es básicamente describir las alteraciones de las articulaciones que dijimos recién. Entonces tenemos desviación cubital, ¿sí? Por ejemplo, este dedito de acá. Tenemos aparición del cuello en cisne, tenemos las alteraciones de la erosión a nivel articular, ¿sí? Podemos quizás ver algún tipo de sinovitis o un aumento de la grasa periarticular, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es mucho más que nada sintomático, ¿sí? El paciente básicamente tiene que centrarse en reposo, ¿sí? Y kinesio. Para el dolor podemos usar AINES, ¿sí? Como diclofenac o naproxeno, o corticoides. Y podemos usar otras drogas que nosotros decimos drogas antirreumáticas, ¿sí? Una de esas drogas es el metotrexato, que es lo único que quiero que ustedes sepan. El metotrexato lo que hace es inhibir la dihidrofólico reductasa, ¿sí? Eso hace con que los componentes, digamos, para que ocurran esa inflamación en ese escenario de guerra que dijimos que era el PANUS, no ocurren. Entonces lo que hace es como disminuir la inflamación y con eso permitir con que no se lesione tanto la articulación, ¿sí? Tenemos también la hidroxicloroquina, la acetioprina y la ciclosporina, ¿sí? Pero el que quiero que ustedes sepan es el metotrexato. Puede pasar que nada de eso funcione, entonces ahí podemos, obviamente si tenemos Swiss Medical, usar las drogas como más específicas, que van a ser los inhibidores del TNF, como por ejemplo el infliximab, el golimumab, ¿sí? O el certolizumab. Si te preguntan cómo funciona, nada, es un anticuerpo monoclonal, es decir, va directamente, ¿sí? a su blanco e impide justamente la unión y la activación de la cascada inflamatoria. ¿Ok? Bien, acá les puse algunas preguntitas, ¿sí? De lo que se suele preguntar sobre artritis reumatoidea. Y empezamos con todo lo que sería el cuadro a nivel óseo articular, ¿sí? Cuando hablamos de artritis séptica, nosotros estamos hablando sobre algún tipo de trauma que tuve y fue como si fuera una puerta abierta para que entrara los patógenos hacia mi sistema, ¿sí? En este caso, lo que va a pasar es que como normalmente van a ser bacterias, se forma un material purulento dentro de la articulación. ¿Cuál es el problema? Además de formarse material purulento, ese material purulento termina degradando, ¿sí? Todo lo que sería el cartílago, incluso puede fibrosar y deformar la articulación. Entonces es un cuadro bien heavy, digamos, bien pesado. Lo que tienen que saber, ¿sí? Así como cualquier patología que vemos de infección, es cuáles son los patógenos, ¿sí? Son los patógenos de siempre, Staphylo aureus, Streptococcus, gram negativos, sí, principalmente en ancianos, y neumococo. Y lo que tienen que saber es que es una monoartritis, ¿sí? Es decir, voy a tener una afección de una rodilla, por ejemplo, o de una articulación de la muñeca, y por ahí va.
¿Por qué es importante saber eso? Porque eso te va a ayudar en el examen para que no te confundas con otros cuadros, ¿sí? Siempre está el caso clínico del paciente borracho que estaba en la calle y se cayó y empieza con fiebre y dolor articular. Es una artritis séptica, ¿sí? Eh, la más frecuente es la rodilla, ¿sí? En donde en la rodilla vamos a tener la tétrada de Celsius, vamos a tener como métodos de estudios, muchos ponen ecografía, muchos ponen radiografía, que está bien, sí, pero eso no van a ser pruebas específicas. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es cultivar, ¿sí? ¿Cómo vamos a cultivar? Se hace con control, ¿sí? Tomográfico o ecográfico, donde vas a sacar ese material purulento, ¿sí? Y con eso vas a hacer un cultivo, ¿ok? El mejor estudio para poder ver articulaciones y para poder ver si hubo deformaciones, si hay degradación de la articulación, etcétera, son las resonancias, ¿sí? Acuérdense que si quiero ver material anatómico, el mejor es una resonancia. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Para los gram positivos, es decir, un estrepto, lo que vas a pasar al paciente es la vancomicina. Ya para los pacientes que son gram negativos, puedes asociar ceftriaxona, ¿sí? Y amicacina. Ya cuando hablamos de una infección protésica, ¿sí? Lo que se suele preguntar es cuáles son los patógenos, donde tenés Staphylococcus epidermidis en 40%. Acuérdense que el epidermidis formaba ese biofilm, ¿sí? A nivel de la articulación, lo que hacía con que pudiera adherirse y sobrevivir tipo bastante. Tenemos el Staphylo aureus, una flora mixta, y el Strepto como uno de los últimos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de ese paciente? El paciente, o sea, es un cuadro clínico que es más fácil porque te va a decir que es un paciente que hizo una alteración de la articulación, ¿sí? Y ese paciente empieza después con fiebre o empieza con la aparición de material purulento en la articulación, ¿sí? Hay tres estadios que pueden pasar y eso depende justamente si pasa antes de los 3 meses, si pasa de los 3 meses a un año o si pasa después de un año. Entonces, si ves el caso clínico del paciente que hizo un recambio de articulación, que puso una prótesis, etcétera, lo primero que vas a hacer es ver cuánto tiempo tiene, ¿sí? Si es de tres a un año o si es mayor a un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso cambia el tratamiento, donde los primeros dos, es decir, digamos, de 3 meses a un año, lo que va a pasar es que podemos hacer un tipo de intervención como por ejemplo el uso de una cirugía, sí, hacer el debridamiento quirúrgico, pero es un poco más fácil de manejar. Ya cuando es tardía, nosotros tenemos que hacer la retirada de la prótesis, ¿sí? Porque en este caso no va a funcionar que yo le ponga antibióticos o que trate o que intente tratar de manera sistémica, porque en este caso ya está mucho más diseminada en la articulación, ¿sí? Entonces no va a resolver el problema, va a tener material purulento, el antibiótico no va a llegar ahí, ¿sí? Entonces sepan que los dos primeros lo que yo puedo hacer es tratamiento antibiótico y no necesariamente necesito retirar la articulación, ¿sí? Ya en el estadio 3, es decir, mayor a un año, ahí sí tengo que hacer la retirada de la articulación. Bien, después tenemos la artritis gonocóxica. Esa se suele preguntar bastante, ¿sí? Donde es un paciente que va a tener dolor articular, ¿sí? Pero además de eso también tiene todo lo que sería las alteraciones de las lesiones genitales o de las lesiones a nivel de la piel, ¿sí? Ese paciente es un paciente que tiene la infección por el gonococo, ¿sí? Y nosotros sabemos que el gonococo tiene como si fuera un blanco muy, muy interesante en las articulaciones, ¿sí? Entonces, eh, va a ser un paciente que te va a decir que te va a hablar sobre las relaciones sexuales o te va a hablar justamente sobre la ausencia de tratamiento. Esa ausencia de tratamiento se termina con una tríada, que van a ser las poliartralgias, ¿sí? La tenosinovitis y las alteraciones cutáneas. ¿Cómo vas a estudiar ese paciente? Ese paciente tiene la característica de que
nosotros podemos hacer, acuérdense que normalmente en los hombres suelen tener la eliminación del material purulento, ¿sí? Pero en ese caso nosotros tenemos que ir a la articulación, digamos, para ver si hubo la diseminación o no. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la artritis séptica. Vamos a hacer la punción de la articulación para poder hacer un cultivo. Ese cultivo me va a mostrar que tengo un infiltrado, ¿sí? Y además de eso voy a tener la glucosa baja y la LDH elevada. Otra cosa que suele ser muy importante es que esos pacientes suelen tener la aparición, ¿sí?, de la VDRL como patologías coexistentes, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Voy a tratarlo con ceftriaxona 1 gramo por día. Obviamente tenéis otras opciones, sí, pero la que más usamos es la ceftriaxona 1 gramo por día. Estos pacientes deben recibir doxiciclina, ¿sí?, 2 veces por día para cubrir otras patologías que suelen asociarse a pacientes que tienen infecciones por clamidia, ¿sí? Entonces, voy a hacer ceftriaxona como tratamiento y doxiciclina justamente como tratamiento de apoyo. Bien, después tenemos la osteoporosis. La osteoporosis es una patología donde básicamente tenés un hueso muy débil, ¿sí? Si podemos ponerlo en palabras muy fáciles. En ese caso, tenemos tipo 1 y tipo 2, ¿sí? No tienen que saber eso, no se los van a preguntar, pero sí te pueden preguntar cuáles son las causas que pueden llevar a una osteoporosis. Pueden ser causas endocrinas, sí, que es lo que incluso una de las mayores causas, principalmente pacientes seniles, pacientes con alteraciones tiroides, pacientes con alteraciones renales, sí. Pueden ser causas hematológicas, causas asociadas a enfermedades genéticas, drogas o otras patologías reumáticas. El hueso, sí, tiene una renovación todos los años donde nosotros siempre estamos haciendo un recambio, digamos, del tejido óseo. Ese recambio del tejido óseo, con la edad, no es tan eficaz, ¿sí? Entonces nosotros perdemos, obviamente, tejido óseo conforme van pasando los años, ¿sí? Y las mujeres también tienen la característica de que tienen la mala leche de que van a perder los estrógenos, ¿sí? Como tiene una disminución de los estrógenos. Todo ese sistema que Fusaro nos hizo estudiar en el año pasado del RANK-L se activa. Entonces, las mujeres tienen la característica de que, por un lado, tienen la pérdida del hueso por la edad, y por otro lado, también se suma la alteración asociada a la menopausia, digamos, a la disminución de los estrógenos. Por eso, esos cuadros suelen verse más en mujeres. Obviamente, no excluyente, pero suelen verse más en mujeres. ¿Cuál es el problema? Esos pacientes van a tener entonces un hueso muy débil, ¿sí? Ese hueso no transmite dolor, sino no genera dolor. Entonces son pacientes asintomáticos. ¿Cuándo van a descubrir que tienen osteoporosis? Cuando terminan teniendo alguna fractura, ¿sí? Primero porque o es una fractura que por un trauma, o sea, algo que se puede explicar, o si no, es una fractura que llama atención del médico por ser una fractura muy, ¿cómo puedo decir? O sea, una fractura que no sería tan común que ocurriera, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tuvo una caída de la propia altura y termina rompiendo la cadera, por ejemplo, de una manera muy exacerbada. Bueno, ¿por qué se rompió la cadera de esa manera? ¿Será que no tiene algún déficit tanto nutricional como una osteoporosis? Y ahí vamos, digamos, eh, investigando. ¿Cómo es el laboratorio de ese paciente? Son normales, ¿sí? Eso me explica por qué en el caso clínico lo suelen poner, es como si fuera un tip, digamos, de que eso es una osteoporosis. El laboratorio de ese paciente es un laboratorio normal, ¿sí? Y si pensás un poquito, hay una explicación, porque en este caso no es que yo estoy teniendo un hueso más débil por tener activado en masa la resolución ósea. En ese caso, lo que está pasando es que el tejido óseo no se está formando de la manera que debería formarse, ¿sí? Es decir, estoy teniendo una disminución, digamos, en la fábrica donde se está formando el hueso. Entonces, en ese caso, mi laboratorio va a venir normal, porque no estoy teniendo aumento de la resolución ósea, ¿sí? Obviamente, tengo un aumento, pero no un aumento como voy a tener, por ejemplo, en otras patologías, como por ejemplo el Paget o otras patologías articulares, ¿sí?
pueden encontrar lo que se dice las vértebras en lluvia, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos trabéculas horizontales y trabéculas verticales, ¿sí? Lo que va a pasar es que terminas perdiendo las trabéculas horizontales, por ese motivo las verticales son las únicas que se ven y por eso se dice que se ven en lluvia, ¿sí? El mejor estudio va a ser la densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio donde lo que va a pasar es analiza todo lo que sería, todo eso que dijimos, la cortical, la trabécula, etcétera, y evalúa básicamente cuál es la salud de ese hueso, ¿sí? ¿Puedo decir entonces que el diagnóstico definitivo se hace con una radiografía? No, porque la radiografía lo que te va a mostrar es justamente la alteración de la cortical, obviamente, te puede mostrar algún tipo de lesión, pero no te va a decir cuán fuerte es ese hueso, ¿sí? Entonces, para definir la osteoporosis tenemos que usar la densitometría ósea, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es evitar todo lo que aumenta justamente la resorción, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol y el tabaco. Aumentamos el ejercicio, obviamente de manera controlada. ¿Por qué? Porque eso ayuda con que el hueso esté más fuerte, digamos. Y podemos hacer el tratamiento de fármacos como por ejemplo calcio. Se usa 1 a 1, 1,5 gramos por día, ¿sí? Podemos usar vitamina D, sí, 400, 800 unidades internacionales, estrógenos para las mujeres menopáusicas o los bifosfatos, ¿sí? De eso, lo importante para mí es que ustedes sepan, para el examen obviamente, cuáles son las causas, ¿sí? Y cómo es el laboratorio y cuál es el diagnóstico definitivo. Para el examen final, ustedes tienen que saber cuál es la asociación con las mujeres, ¿sí? Las mujeres menopáusicas y cuál es el tratamiento con las dosis, ¿sí? No se olviden de las dosis, por favor. Después tenemos la osteomielitis, ¿sí? La osteomielitis es un cuadro que ya vemos bastante desde patología, de donde yo voy a tener Sí, sí, sí. Eso es suficiente, sí. Pasa que el tratamiento que está en el libro es como que, como todo que vemos en reumato, va tratando punto por punto, digamos. Entonces, para el dolor, tal cosa, para la disminución, tal cosa. Pero en este caso, con que pongas esto, principalmente el calcio, es suficiente, ¿sí? No, no, tranquila. Bien, después tenemos la osteomielitis. La osteomielitis, nosotros tenemos la infección del hueso, digamos, básicamente. Que, ojo, no es lo mismo que la artritis séptica. En la artritis séptica yo tenía la infección de la articulación, y esa infección terminaba diseminando de manera sistémica, ¿sí? En este caso yo tengo la infección del hueso, nada más. Y esa infección, 90% de los casos, son por estáfilos aureus, ¿ok? En este caso, normalmente cuando son cuadros subagudos o crónicos, normalmente son pacientes adultos. Cuando son cuadros agudos, normalmente son pacientes pediátricos, ¿ok? ¿Qué va a tener ese paciente? Dolor, eritema, drenaje purulento, que es el principal, y principalmente también los abscesos de Brody. Los patógenos más comunes van a ser el Staphylo aureus, el epidermitis, la pseudomonas, escherichia coli, es decir, todos los patógenos que suelen estar, ¿sí? Y el laboratorio va a presentar lo que sería un laboratorio de una infección aguda, leucocitosis hacia la izquierda, la proteína C y la eritrocitos están elevadas, y el hemocultivo va a ser positivamente hemocultivo de ese material purulento. Podemos usar las imágenes, ¿sí? Donde una de las mejores va a ser el centellograma. ¿Por qué? Porque el centellograma va a hacer con que brille, digamos, entre comillas, esa zona que estoy teniendo la infección, ¿sí? La inflamación. Y debemos hacer biopsia, pero acuérdense que yo no puedo hacer a la biopsia del drenaje que sale hacia afuera, porque si yo hago eso, yo estoy reclutando, digamos, todo lo que sería la flora de la piel, ¿sí? Entonces, tengo que hacer una biopsia, como hago, por ejemplo, en la artritis séptica, con la punción de la articulación o la punción de la zona, pero no usar el material purulento nada más, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Acá el tratamiento es el mismo para, o sea, siempre que vemos esos patógenos, normalmente siempre son esos mismos tratamientos, que van a ser los estáfilos, vancomicina, rifampicina, ¿sí? Las bacterias gram negativas, ceftazidimia o amica, o ceftriaxona y amica puede ser también. Y para los cocos se puede usar penicilina. Bien,
Acá les dice más o menos un resumen para que puedan diferenciar los cuadros. Sí, fíjense que cuando hablo de osteoporosis, estoy hablando sobre una clínica que es asimétrica, ¿sí? El paciente suele tener fracturas que son espontáneas y el laboratorio es normal, que es lo más importante que ustedes tienen que saber, ¿sí? Después, cuando hablamos de las artritis reumatoideas, es simétrica, ¿sí? Entonces ya es diferente, es simétrica. Está asociado a otras patologías normalmente y va a tener factor reumatoideo positivo. Después, la artritis séptica, acuérdense que es monoarticular y va a tener la tetra de Celsius, ¿sí? Es decir, va a ser una rodilla, una muñeca y etcétera. Y el paciente realmente siempre tiene fiebre. Bien, puse o sea, hablamos dos palabritas de osteonecrosis porque no se suele tomar, pero para que estén preparados, acuérdense que cuando nosotros hablamos de necrosis, sí, estamos hablando de la consecuencia de una isquemia. Y cuando hablamos de una osteonecrosis, normalmente pasaron más o menos 2 a 3 horas, sí, es decir, es un tejido óseo que estuvo más o menos 2 a 3 horas sin la irrigación, sí, que puede ser por innumerables causas. Acuérdense que en la propia anatomía, sí, principalmente del fémur, nosotros tenemos una anatomía que no ayudaba mucho con que la arteria pudiera justamente hacer la irrigación. A veces yo puedo tener algún tipo de rotación anómala, y etcétera, y eso hace con que el paciente tenga la formación de la necrosis, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros podemos tener tanto las no traumáticas como las traumáticas. ¿Cuáles son las no traumáticas que te pueden preguntar? Justamente el uso crónico de corticoides. Acuérdense que las alteraciones óseas eran incluso la osteoporosis, era una de las causas uno de los efectos adversos de los corticoides, ¿sí? Alcoholismo crónico, drepanocitosis, talasemia, pacientes que hicieron algún tipo de buceo y terminaron subiendo muy rápido, síndrome de Cushing, ¿sí? Y esa patología que es una patología muy rara, que es el left compartment. ¿Cuál es la clínica que va a tener el paciente? El paciente tiene un dolor muy profundo en la ingle, ¿sí? Pero dependiendo justamente de dónde es o de cómo es la afección, puede tener alteraciones de la marcha, puede tener chasquidos de la articulación, y etcétera, y precisamente el dolor. En imágenes, acuérdense que yo les dije, si queremos ver alteraciones anatómicas, el mejor es siempre una resonancia, ¿sí? Pero obviamente podemos pedir una radiografía. ¿Cuál es el problema de una radiografía? Que si nosotros le pedimos en un cuadro agudo, no va a mostrar muchas alteraciones, ¿sí? Ya, si nosotros pedimos en un cuadro con un poquito más de tiempo, si un cuadro de, ponele una semana, ¿sí? Lo que va a pasar es que ahí podemos ver alteraciones de la cortical, podemos ver las alteraciones y el aumento de la grasa periarticular, ¿sí? Y con los meses yo voy a tener este signo que es el signo de la media luna, ¿sí? Eso explica por qué algunos pacientes solo descubren que tienen la necrosis mucho tiempo después, principalmente pacientes diabéticos, y terminan haciendo el recambio valvular porque hicieron alguna radiografía, por ejemplo, y vieron justamente este signo de acá, que es el signo de la media luna, ¿sí? Es decir, puede pasar que el paciente tenga la isquemia y lo detecte al toque, pero también puede pasar mucho tiempo y a veces el paciente ni siquiera se entera. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento se hace básicamente poniendo una prótesis, ¿sí? Y haciendo la descompresión de la cabeza femoral. También podemos hacer una osteotomía, es decir, sacar el hueso que está necrótico, o podemos hacer la colocación de injertos o eh, eh, prótesis en la cadera. Después tenemos esta patología de acá, que es muy específica. Yo la puse porque siempre está esa pregunta. Si bien es una patología un poco específica, eh, siempre está este caso clínico. Yo me acuerdo que mi examen entró y yo nunca había escuchado sobre eso y puse algo nada que ver, así que no quiero que cometan el mismo error. Que es el hombro congelado. El hombro congelado, sí, es una patología donde lo que pasa es que tenés básicamente alteraciones de los tendones, ¿sí? Como si fueran fibrosis de los tendones y engrosamiento de los mismos, ¿sí? Y eso altera justamente tu campo articular, ¿sí? En este caso, del hombro. Entonces, es un paciente es un caso clínico que te va a decir que el paciente tiene una restricción del movimiento del hombro, ¿sí? Tiene dolor, tiene la presencia de tendones que se pueden palpar, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ese paciente va a pasar por 4 fases, ¿sí? Que nadie se las pregunta, no tienen que saber, no se preocupen. Pero lo que sí quiero que ustedes sepan es una patología que está muy asociada a diabetes, ¿sí? Entonces, son normalmente cuadros clínicos
que siempre te van a poner que es un paciente diabético, ¿ok? Entonces te dice, paciente diabético llega a la guardia con palpación de tendones fibrosados y gruesos y alteraciones del campo articular a nivel de la articulación del hombro. Cuando te pone eso, ya sabes que es un hombro congelado, ¿sí? Entonces, en los métodos de estudios podemos pedir una resonancia, podemos pedir una radiografía, podemos pedir dosaje de glucemia, obviamente, y los hormonas tiroides para ver si no es una alteración endocrina. El tratamiento. El tratamiento se hace con la aplicación de esteroides, ¿sí? Voy a usar corticoides y voy a usar justamente la kinesio, pero lo que quiero que ustedes sepan es la asociación con diabetes, básicamente, ¿sí? Si ustedes ven un paciente que no puede mover el hombro y es diabético, hombro congelado. Bien. Después tenemos la fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología que nosotros vimos tipo ya varias y varias veces, ¿sí? Desde Interna 1, donde acuérdense que es una patología donde mi paciente tuvo una infección, ¿sí? Con un piógenes, ¿sí? El Staphylococcus pyogenes, y el Staphylococcus pyogenes, y lo que va a pasar es que ese paciente tiene la formación de una inflamación de anticuerpos, y esos anticuerpos, ¿cuál es el problema? El blanco, el antígeno, es muy parecido a todo lo que está presente a nivel tanto sistémico, articular y a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces termino teniendo un ataque, digamos, a las articulaciones y el corazón, por justamente tener ese anticuerpo que termina atacando el antígeno, que es muy parecido. Lo que tiene que saber y acordarse es que es una patología en que yo no voy a tener el patógeno, es decir, yo puedo tener una fiebre reumática, pero no necesariamente tengo la presencia del patógeno, ¿sí? Y es una patología sistémica, ¿sí? Es decir, es una patología que te va a afectar tanto lo que sería a nivel sistémico, digamos, es decir, tengo la formación de los anticuerpos, pero también voy a tener la formación de las alteraciones a nivel de la articulación, a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso central y por ahí va. Acuérdense que por ser una patología reumática, va a tener fiebre, cefalea, fatiga, todo lo que nosotros tenemos normalmente. Tenemos compromiso articular, ¿sí? Que es un compromiso asimétrico, migratorio, que esa es la palabra clave, digamos, de esa patología, que es una artralgia migratoria, ¿sí? Y la radiografía puede ser normal. Puede tener una pancarditis, sí. Acuérdense que siempre en las causas de todo lo que veamos en cardio, siempre había la fiebre reumática. Entonces puede tener la endocarditis, la miocarditis, la pericarditis y la aparición de bloqueos. Puede tener afección del sistema nervioso central con la aparición de la corea, sí. Acuérdense que la corea serían esos movimientos involuntarios. Y puede tener las alteraciones a nivel dermato, que serían el eritema marginado, que también siempre aparece en el caso clínico normalmente cuando lo ponen, sí. Acuérdense que tengo criterios, sí, que a Luciano le encanta preguntar los criterios, que van a ser los criterios de Jones. ¿Cómo vas a acordarte con la mnemotécnica que es Jones-PEPAF? ¿Sí? PEPAF de Peppa Pig. Bien. Cuando hablamos de Jones, vamos a hablar de joint, que serían articulaciones, la O sería un corazoncito, que es de pancreatitis, los nódulos, eritema y S de Corea, justamente por el nombre. Después tenemos el PEPAF, que sería PR prolongado, eritrosedimentación aumentada, proteína C reactiva aumentada, artritis y fiebre. Acuérdense que para poder decir justamente que el paciente tiene la patología, tengo que tener dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cada vez que el patógeno, cada vez que el paciente entra en contacto con el patógeno, es decir, cada vez que el paciente vuelve a tener la infección, sí, por el piógenes, va a tener la aparición de la patología. Entonces tenemos que hacer una profilaxis. ¿Cómo hacemos? Con penicilina, ¿sí? Vamos a usar penicilina intramuscular hasta los 21 años y normalmente el cuadro suele limitarse hasta ahí, ¿sí? Si no llega a limitarse, ahí es un problema, vamos a tener que usar macrolidos todos los días, es decir, el paciente de por vida sigue con el macrolide. Bien. Después tenemos la otra patología que es muy importante en la era 2, que es el lupus, ¿sí? Ustedes van a ver que en el apunte de lupus hay mucha información, tipo yo cuando lo hice tenía muchas ganas de vivir, digamos, porque hay mucha información, porque pensaba que tenía que saber todo eso, pero no tienen que saber todo eso, no se preocupen, ¿sí? Lo que sí tienen que saber de lupus es, ¿qué es? Obviamente, es decir, una patología sistémica, ¿sí? Asociada a una patología reumática. Si es sistémica, puede afectar entonces piel, articulaciones, riñones, pulmones, es decir, pueden englobar, digamos, todo lo que sería el sistema. La fisiopatología está asociada a la formación de anticuerpos, ¿sí?
por una hiperactividad de los linfocitos B. Y también tienen que saber la asociación con el complemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a decir básicamente que la patología está activa, digamos, ¿sí? Entonces, si el complemento se ve muy afectado, es decir, está muy disminuido, puede significar que el lupus está activo, ¿ok? Bien. Cuando hablamos de la histopatología de lupus, ¿sí? Es decir, nosotros entonces tenemos anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos terminan afectando a nivel sistémico. Cuando hablamos de la histopatología, hablamos justamente de un paciente que va a tener las alteraciones asociadas a todo lo que sería a la vasculitis, ¿sí? O a nivel renal puede tener todas las alteraciones que vamos a ver que son las más importantes. Pero de histopatología, lo único que quiero que sepan, digamos, más o menos, serían sobre las alteraciones en el riñón, ¿sí? Lo resto no se suele preguntar, no se preocupen. Igual ya vamos a hablar del riñón y ya me meto más en eso para no confundir. El paciente que tiene lupus, ¿sí? Dijimos que es una patología sistémica. Tengo anticuerpos que terminan atacando de manera sistémica. Esos anticuerpos van a afectar principalmente las articulaciones, ¿sí? Pero de una manera no erosiva, no deformante y simétrica, ¿sí? Motivo por el cual podemos diferenciar con otros cuadros, ¿sí? El paciente tiene una hiperlaxitud. Eso es muy importante porque a veces te puede preguntar cómo es la alteración articular del lupus. Entonces, el paciente suele tener una artritis, pero es una artritis que no altera el hueso, no deforma el hueso y normalmente el paciente tiene una hiperlaxitud, ¿sí? Si se suma también la artritis reumatoidea, podemos decir lupus, ¿sí? Igual, muy específico. Y tenemos también las lesiones cutáneas que son las más características. En el caso de las lesiones cutáneas, yo voy a resumir, ¿sí? En tres criterios: agudo, subagudo y crónico. Cuando hablamos sobre agudo, lo que quiero que vengan en la cabeza de ustedes es eritema en ala de mariposa. ¿Por qué es importante? Porque es un eritema que empeora con la luz solar, ¿sí? Entonces son pacientes que no pueden estar justamente en la luz del sol, así como así, porque pueden tener justamente un empeoramiento de la lesión a nivel facial, ¿sí? Pero no deja cicatriz, diferente de las otras patologías, de las otras alteraciones que vamos a ver, ¿sí? Entonces, agudo eritema en alas de mariposa que empeora con la luz y no deja cicatriz. Bien, ya la subaguda tiene la característica de que el paciente va a tener esas maculopápulas, sí, a nivel de la fascia. Yo no me acuerdo qué doctor me dijo que era como si el paciente hubiera tomado sol con un colador, ¿sí? Y me quedó en la cabeza y nunca más lo vi, ¿sí? Pero básicamente eso, el paciente tiene la formación de maculopápulas en la fascia, ¿sí? Que es como si fuera el tema en ala de mariposa, pero acá son maculopápulas, es decir, están más sobrelevadas, ¿sí? Tampoco dejan cicatriz y obviamente normalmente están en áreas fotoexpuestas, es decir, puede aparecer normalmente en la fase, que es donde aparece, pero también pueden aparecer en cualquier otro lado, ¿sí? Fotoexpuesto. Suele estar asociado a un anticuerpo, que es un anticuerpo anti-Ro, sí, pero eso es muy específico, no tienen que saber. Después tenemos el crónico. El crónico es el lupus discoide, que es lo que quiero que sepan. El lupus discoide vas a tener la formación de esta placa, ¿sí? Principalmente a nivel del cuero cabelludo, donde esas placas lo que hacen es formar una alopecia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejan cicatriz y el paciente pierde todo ese campo, digamos, del cuero cabelludo, ¿ok? Entonces, el lupus discoide sería como que la más complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque deja cicatriz. Todas las otras que dijimos, tanto la subaguda como la aguda, no dejaban cicatriz, ¿sí? Eso sería el diferencial, digamos. Hay un caso clínico que pone justamente en un paciente con una cicatriz en el cuero cabelludo, ¿sí? Y ahí ustedes ya pueden asociar al lupus discoide. Bien. Otras manifestaciones clínicas, ¿sí? Que se suele preguntar principalmente en el oral son las gastrointestinales, ¿sí? Las pulmonares, que a Bertini le encanta preguntar cuáles son las alteraciones pulmonares, donde vamos a tener la pleuritis, por ejemplo, la neumonitis aguda lúpica y principalmente la hemorragia alveolar, ¿sí? La hemorragia va a estar asociada a anemia, infiltrado y hemoptisis, ¿sí? Básicamente tenés que pensar qué pasaría si tenés sangre en el pulmón, ¿sí?
Tenemos las manifestaciones cardiovasculares, donde tenemos la endocarditis de Lehmann-Snex. ¿Alguien se acuerda cuál era esa endocarditis? ¿Cuál era la característica de esa endocarditis? A ver si tienen un momento rey en la cabeza. Si ustedes pensaban en las endocarditis, teníamos tanto las asociadas a bacterias, ¿sí? Pero tenemos otra endocarditis que estaba asociada a la formación de vegetaciones sin la presencia de bacterias, ¿sí? Y eso es justamente la característica de la endocarditis de Lehmann-Snex. Lo que va a pasar es que tenés la formación de vegetaciones, pero esas vegetaciones son un conglomerado entre anticuerpos, básicamente, y el infiltrado, pero no hay presencia de bacterias, ¿sí? Diferente de todas las otras endocarditis que vimos. Bien, después tenemos las manifestaciones neurológicas, lo que se suele decir neurolupus, ¿sí? Donde en este caso puedes tener la formación de meningitis o meningoencefalitis asépticas, ¿sí? Y está asociado a anticuerpos ribosomales. Después tenemos las alteraciones renales. Las alteraciones renales, ustedes van a ver que es todo un capítulo en el libro, es enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón es el blanco del lupus, ¿sí? El lupus lo que hace es justamente ser sistémico, pero lo que más va a tratar de afectar, digamos, es el riñón. Entonces, ustedes van a tener diferentes niveles, ¿sí? De lesiones, ¿sí? Que van desde normal a extenso compromiso glomerular. Lo que quiero que ustedes sepan es esto de acá, que la insuficiencia renal asociada al lupus normalmente está asociada a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿sí? Que no sé si ustedes se acuerdan de Pato, pero vimos allá que era un tipo de glomerulonefritis adentro de todos los tipos de glomerulonefritis, ¿sí? Y se caracterizaba por la formación de semilunas. Entonces, cuando haces justamente la biopsia y visualizas en el microscopio, vas a ver justamente que tiene todas esas semilunas de acá, ¿sí? Y eso era como característico de esa glomerulonefritis. Ojo, puedo tener esta glomerulonefritis sin tener lupus, obviamente, pero normalmente está muy asociado, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer el diagnóstico de lupus? Vas a pedir, obviamente, un laboratorio, vas a ver que tenés alteración tanto de, o sea, de las 3 líneas de las hematíes, ¿sí? Tenés un bajo complemento si la enfermedad está activa, y tenés los anticuerpos, que es lo que más quiero que sepan. Los anticuerpos, vas a ver que tenés un montón, no tienen que saber todos, ¿sí? Pero lo que sí tienen que saber es, tenés los anticuerpos ANA, donde en este caso, la gran mayoría de los pacientes va a tener, sí, 96%, fíjense que es un número muy alto, pero también puede estar en 5% de las personas saludables, es decir, personas que no tienen lupus. Entonces, no es tan específico, sí, es más que nada sensible. Por eso, el anticuerpo que nosotros vamos a buscar principalmente son el anticuerpo de ADN mono y bicatenario. ¿Por qué? Porque es muy específico para el lupus, es decir, ni todas las personas, o sea, ni siempre lo voy a encontrar, pero cuando lo encuentro, normalmente va a ser porque el paciente tiene lupus, ¿sí? Y también tenemos el anticuerpo anti-Smith, que también es muy específico. Entonces, si te preguntan anticuerpos, vas a decir sobre el anti-ANA, el anti-ADN mono y bicatenario, y el anticuerpo anti-Smith, ¿sí? Siendo el ADN y el anti-Smith los más específicos. El ANA es más sensible, más que nada. Bien, después tenés los otros anticuerpos que son anticuerpos asociados a todo lo que dijimos antes, sí, el neurolupus, las alteraciones subagudas, sí, pero no tienen que saber eso, no se pregunta. Después tenemos los criterios de lupus, ¿sí? Eso sí lo tienen que saber, tanto para ahora como también para el examen final, sí, eso sí lo tienen que saber. Pero mi tip es que ustedes cuando vayan a estudiar eso, imagínense a una personita, ¿sí? Entonces van a imaginar tanto la cabeza como los miembros, ¿sí? Y van a ir desde arriba hacia abajo. Y van a ir pensando en todos los síntomas que puede tener ese paciente, ¿sí? Entonces, yo primero pienso acá en la piel, ¿sí? Entonces, alteraciones cutáneas. Después, tenés acá el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces tenés las alteraciones del sistema nervioso central, que es la afección neurológica. Después tenés las alteraciones como las úlceras y aftas orales, ¿sí? Tenés la alopecia a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Y después puedes ir bajando aún más. Entonces tenés alteraciones de las articulaciones,
las alteraciones renales, ¿sí? Alteraciones del sistema inmune y etc. Si te preguntan los criterios de lupus, no tienen que decir todos esos de acá, ¿sí? Con que digan alteraciones hematológicas, alteraciones inmunológicas y alteraciones de las pleuras, eso está más que perfecto, ¿sí? No tienen que decir punto por punto, ¿ok? Bien, ¿cómo se hace el tratamiento del lupus? El tratamiento se hace con hidroxicloroquina, sí, la primera línea, es decir, lo que quiero justamente con eso es hacer justamente la disminución de la progresión de la enfermedad. Acuérdense que no es una cura, es justamente lo que quiero hacer es disminuir la progresión de la enfermedad. Y si no funciona, lo que voy a hacer es usar la inmunosupresión, ¿sí? Entonces empiezo con hidroxicloroquina y si no funciona, inmunosupresión. Acuérdense que no es una cura, sí, y en el caso refractario, así como todas las otras patologías, podemos usar anticuerpos monoclonales. Otra cosa que quiero que sepan es el lupus-like. El lupus-like es una patología que es el lupus causado por fármacos, ¿sí? Esos pacientes suelen tener la presencia de anticuerpos antihistonas y normalmente esos son los fármacos que pueden llevar con que el paciente tenga la formación de lupus, ¿sí? Pero acuérdense que en este caso, con que yo deje de usar el fármaco, termino resolviendo el cuadro, ¿sí? Diferente de un paciente que tiene un lupus, que en este caso es más que nada idiopático genético y no funciona si yo nada más resuelvo el problema sacando la raíz, digamos, ¿sí? Bien, después tenemos los últimos temitas, que voy a decir cosas específicas nada más, ¿sí? Que tenemos las espondiloartropatías no reactivas, que van a ser patologías, o sea, ¿qué entienden cuando yo te digo no reactiva? ¿Qué se imaginan que sería? Seronegativa. Sí, ¿No es autorreumatoide negativo? muy bien, exactamente. En este caso lo que pasa es que o sea, el factor cuando haces la asociación de la articulación con la búsqueda del factor hematoideo, normalmente va a ser negativo, ¿sí? Acuérdense, no necesariamente el paciente tiene la ausencia de factor hematoideo, a veces puede ser de otra línea, ¿sí? Pero normalmente en la búsqueda va a ser negativo, ¿sí? Normalmente no lo van a tener. Bien, ¿cuáles son esas patologías? Que yo les doy el tip de que ellos aprendan cuáles son, ¿sí? Porque te pueden preguntar cuáles son las causas de espondiloartropatías no reactivas, ¿sí? Y de adentro, cuando adentras cada una, nada más tenés que saber algunas cositas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la psoriasis, ¿sí? Que quizás la gran mayoría ya lo vio en dermato, ¿sí? Entonces sabemos que es la formación de placas a nivel de la piel, ¿sí? Causada por linfocitos, pero en este caso también se pueden afectar las articulaciones. En este caso de la psoriásica, lo que más que nada afecta son los dedos, ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones que puede tener a nivel de los dedos? Puede tener la formación de la dactilitis, que son esos dedos en salchicha, ¿sí? Cuando están muy, muy edematosos, ¿sí? Eso se da tanto por el depósito de la piel, ¿sí? Como también la formación de la inflamación. Puedo tener las lesiones ungueales, donde acá es la palabra llave, uñas en dedal, ¿sí? Las uñas en dedal es justamente el puntillado, ¿sí? Que tenés a nivel de los dedos, ¿sí? Y es muy característico de la artritis psoriásica. Y normalmente siempre lo ponen en el caso clínico, ¿sí? Entonces, si leen uñas en dedal, pueden pensar en este cuadro. Bien, después tenemos el compromiso articular, ¿sí? Que puede ser de varias formas. Tenemos la artritis mutilante, ¿sí? Tenemos la poliartritis simétrica, etcétera. Pero lo que quiero que sepan es que tenés la formación de sindemosfitos, ¿sí? ¿Qué son los sindemosfitos? Son justamente como si fueran osificaciones, si se podemos decir entre comillas, a nivel de las articulaciones, ¿sí? Es decir, tengo la formación de un material óseo que no debería estar ahí, y puede ser bilateral o unilateral, ¿sí? Dependiendo de cada patología. En esta patología de acá es unilateral, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces lo ponen en el caso clínico y eso te puede ayudar si tienes duda si es o no una artritis psoriásica. Si te dice sindemocitos unilaterales,
entonces ya tenés más certeza, digamos, que es de esa patología. Después tenemos los métodos diagnósticos. Cuando hablamos de los métodos diagnósticos, tenemos laboratorio, ¿sí? Lo mismo de siempre para todas las patologías. En la radiografía nosotros tenemos todo lo que serían las alteraciones de las falanges, las uñas en dedal, ¿sí? Las alteraciones de la falange distal que entra en la proximal, ¿sí? También te puede poner eso en el caso clínico. Y también tenemos la presencia de los sindemosfitos unilaterales. Bien, otra es la reactiva, que es la de Reiter, y esa se pregunta bastante, ¿sí? Cuando hablamos de esa, si ustedes quieren, quieren acordarse rápido, digamos, de esta patología, piensen en un paciente que tiene alteraciones de la articulación, ¿sí? Y esa, además de tener alteraciones de la articulación, tiene un cuadro diarreico, ¿sí? Normalmente siempre pone el caso clínico de marineros que tuvieron disentería por muchos días y después empiezan con alteraciones eh, articulares, ¿sí? Entonces, alteraciones de las articulaciones con diarrea, piensen en Reiter, ¿sí? Bien, es una patología asimétrica, ¿sí? Oligoarticular. Vas a tener más o menos las mismas lesiones que vimos en la psoriásica, ¿sí? Eh, a ver si hay algo más característico. Y tenés la presencia de sindemosfitos, ¿sí? Pero los sindemosfitos saltean las articulaciones. Es decir, voy a tener uno acá y no voy a tener acá. Después tengo otro acá y no voy a tener acá. Y por ahí va, y por ahí sigue, digamos, ¿sí? Entonces son sindemosfitos que saltean la articulación. Entonces, cuando hablamos de la psoriasis, hablamos de sindemosfitos unilaterales. Cuando hablamos de las afecciones por Reiter, hablamos de sindemosfitos que saltean la articulación. Acuérdense que siempre vas a pensar en un paciente que es diarreico y con alteraciones de la articulación, ¿sí? Bien. Después tenemos la que está asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Y acá nada, es un paciente que tiene un cuadro de abdomen agudo con también alteraciones de la articulación, ¿sí? Igual no se suele preguntar mucho. Y tenemos la espondilitis anquilosante. Esa sí tienen que saber bien porque siempre se pregunta, a la doctora Moraes le encanta ese tema, ¿sí? Que acá lo que va a pasar es que tenés como si fuera una fibrosis, ¿sí? De la articulación y de los ligamentos de las articulaciones, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo característico de esa patología es que cesa con el ejercicio, ¿sí? Y empeora con el reposo. Entonces es muy raro, digamos, porque cuanto más el paciente se quede en reposo, más dolor va a sentir, ¿sí? Bien, el paciente puede tener el signo de la flecha de Forrester, ¿sí? ¿Por qué se da? Como tenés una alteración de la columna, el paciente tiene esa tendencia, ¿sí? A ir hacia adelante. Y como tenés alteraciones de la columna principalmente, es decir, yo les dije que tenés fibrosis y alteraciones de los ligamentos, obviamente eso va a alterar el movimiento articular de la columna, ¿sí? ¿Y cómo puedes saber si el paciente tiene o no una alteración articular de la columna? Con el test de Schober, ¿sí? El test de Schober es un test donde lo que vas a hacer, ¿sí? Es marcar justamente en las crestas del paciente y vas a marcar 10 centímetros más arriba. Después vas a pedir que el paciente se encurve, ¿sí? Y vas a medir cuánto es el espacio que tenés entre un punto y otro punto, ¿sí? Entonces, el test de Schober es marcar en las crestas y marcar 10 centímetros más arriba. Después lo que vas a hacer es pedir que el paciente se encurve y vas a medir el espacio que tenés entre los dos puntos, ¿sí? Dependiendo de cuánto es, si el paciente es una persona normal, ese espacio que vas a tener entre los dos puntos normalmente es de 15 centímetros, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 15 centímetros, entonces eso significa que probablemente el paciente es un paciente que tiene una alteración articular, ¿sí? Entonces, esto es importante porque sirve no solamente para esta patología, pero cualquier otra patología en que yo sospeche que tenga alteraciones articulares a nivel de la columna, puedo hacer ese test, ¿sí? Incluso me acuerdo que me lo tomaron cuando roté traumato. Bien, después tenemos pueden tener sacroiliitis, sí, unilateral asimétrica. Puedes tener complicaciones como por ejemplo las fracturas vertebrales, ¿sí? Pueden presentar el síndrome de la cola de caballo. Acuérdense que la cola de caballo era justamente eso, esa asociación espinal sí nerviosa. Y puedes tener manifestaciones extraarticulares que ya vi una pregunta sobre eso, así que hojita, sé que van a ser la uveitis, el EPIC y la amiloidosis. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Vas a pedir una radiografía, ¿sí? De columna. Esa radiografía de columna tiene la característica de que van a tener la presencia de sindemosfitos, ¿sí? Pero
Acuérdense que cuando hablamos de la psoriásica eran cinemosfitos unilaterales. Cuando hablamos de Reiter eran cinemosfitos que iban salteando la articulación. En este caso, cuando hablamos de la espondilitis anquilosante, voy a tener cinemosfitos en ambos lados, ¿sí? En los dos lados tengo cinemosfitos, en los dos lados voy a tener la presencia de esa osificación. Y eso me da ese signo que yo digo, signo de la caña de bambú, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo miras, medio que se parece a una caña de bambú si miras con mucha imaginación, y es característico de esa patología, es específico de esa patología, ¿sí? Entonces, si ven en el caso clínico que te ponen columna en caña de bambú, rápidamente pueden asociarlo con la espondilitis anquilosante, ¿sí? Bien. Después tenemos la esclerodermia. Cuando hablamos de la esclerodermia, hablamos sobre una patología donde vas a tener justamente un depósito autoinmune, ¿sí? De colágeno a nivel de la piel. Eso va a hacer con que el paciente tenga lo que nosotros dijimos como dactilitis, o sea, tener esos dedos muy, muy aumentados, ¿sí? Que se denominan dedos en salchicha, por el depósito justamente de colágeno a nivel de la piel. En esa patología lo que va a pasar es que si vos la investigás, ¿sí? Lo que vas a encontrar son daño del endotelio, alteraciones de las células y alteraciones inmunes, ¿sí? Con todo eso, nosotros podemos clasificarla en dos tipos, la difusa y la limitada, ¿sí? Voy directamente a lo que se pregunta de eso, ¿sí? Que es la limitada. La limitada, cuando la miras, ¿sí? Cuando la investigas, vas a ver que tenés el CREST, ¿sí? ¿Qué es el CREST? Serían características específicas, ¿sí? De esta patología que está asociada a la limitada. ¿Por qué? Porque es diferente que tengas la difusa o la limitada, porque eso te dice más o menos cuáles son las características que vas a encontrar en cada una, ¿sí? Há un tiempo atrás se solía tomar cuáles eran las diferencias de esas características, ¿sí? Pero normalmente lo que se suele tomar ahora es más o menos que es el CREST nada más, ¿sí? En el caso de la difusa, tenés un aumento de la piel, ¿sí? Tenés Raynaud reciente, ¿sí? ¿Alguien se acuerda que era el Raynaud? El síndrome, digamos, que estaba asociado Sería en el frío que el paciente te pone los dedos Exactamente. y esas cosas. Muy bien, sí. Es una vasoconstricción periférica que puede pasar en pacientes que tengan frío, sí, pero en este caso es un cuadro que está asociado tanto a anticuerpos, eh, pero va a pasar en inúmeras situaciones independiente de la temperatura del paciente, sí. Entonces, tenés aumento de la piel, Raynaud reciente, las vísceras suelen estar alteradas, como por ejemplo el PIC, y tenés anticuerpos anti-esclero. Ya la limitada es como si fuera al revés todo, ¿sí? Entonces tenés aumento de la piel, pero más que nada en los dedos. El Raynaud es crónico, es decir, es de muchos años de evolución. Tenés alteraciones esofágicas y pulmonares, así como por ejemplo el EPIC. Y tenés los anticuerpos que son los anticuerpos anticentrómero. Además de eso, vas a tener la formación del CRES, ¿sí? Que son las lesiones extraarticulares que puedes tener en este caso. En este caso, lo que va a pasar es que la C, voy a escribir así es más fácil. La C va a ser de calcinosis. La R va a ser de Raynaud. La E va a ser por las alteraciones del esófago, ¿sí? Las alteraciones esofágicas. La S es de la esclerodactilia, es decir, los dedos, ¿sí? Voy a poner entre comillas, dedos en salchicha. Y la T es de telangiectasia, ¿sí? Eso, chicos, se pregunta siempre, ¿sí? Tanto en el oral como en el examen escrito, lo que sea. Si hay alguna cosa que tienen que saber de ese tema, es eso, porque siempre se pregunta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esclerodermia, es una patología que está asociada a depósito en la piel, ¿sí? Que podemos clasificarla en difusa y limitada. Adentro de la limitada tenemos manifestaciones, ¿sí? Que nosotros decimos CREST, que van a ser la calcinosis, síndrome de Raynaud, alteraciones esofágicas, los dedos de sella, es decir, la esclerodactilia y la telangiectasia. Bien, otra cosa que quiero que ustedes sepan es que estos pacientes pueden tener una alteración a nivel renal, sí que se dice crisis renal esclerodérmica. Pregunta de final, sí, de oral. Esa patología es una hipertensión maligna, una insuficiencia renal rápidamente progresiva, que ya vamos a ver en la era 4,
y una anemia angiopática, es decir, el paciente entra en un cuadro agudo muy, muy importante, ¿sí? Con tanto la hipertensión como también el cuadro renal, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tiene tres bases, que van a ser la acetioprina, el tratamiento sintomático, sí, es decir, de acuerdo a cada segmento, y la antiagregación con AINES, ¿sí? Acá les puse algunas preguntas, sí, para que sepan cómo se toma. Entonces, fíjense que acá te pregunto, por ejemplo, diferencias entre esclerodermia y CRES. O sea, ¿qué te está preguntando? Diferencias entre la esclerodermia difusa y la esclerodermia limitada, ¿sí? O si no, te puede poner, por ejemplo, dolor epigástrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pacientes suelen tener mucho reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, normalmente siempre que el único caso que te ponen reflujo gastroesofágico, epigastralgia o cualquier alteración a nivel gástrico, piensen en ese cuadro, ¿sí? Esclerodermia, ¿ok? Ese tema como que lean bien porque se toma bastante. Bien. Después tenemos, ya terminando la gota, ¿sí? No me voy a explayar mucho en la gota. Acá en este caso, lo que quiero que sepan es, tienes la formación de cristales, ¿sí? El depósito de cristales por el aumento de ácido úrico. Acuérdense que un paciente que tiene un aumento de ácido úrico no significa que va a tener gota, ¿sí? Pero obviamente ayuda. Y eso hace con que el urato monosódico, dependiendo del pH, puede formar cristales y esos cristales pueden depositarse. ¿Dónde suelen depositarse? Normalmente en las articulaciones. ¿Cuál es la articulación principalmente? La articulación del hálux. Ustedes tienen que saber, obviamente, cuáles son las causas que pueden elevar ese ácido úrico, ¿sí? Es decir, causas de hiperuricemia, que puede ser tanto por una hiperproducción, es decir, estoy haciendo demasiado ácido úrico, que normalmente puede ser por causas enzimáticas, ¿sí? O otras causas como Paget, alcoholismo, obesidad y etc. O si no, puede ser una disminución de la excreción, es decir, yo no estoy eliminando este ácido úrico. Si no estoy eliminando, lo primero que voy a pensar es en riñón, ¿sí? Entonces, puede ser una insuficiencia renal, ¿sí? Puede ser una eclampsia, puede ser una sarcoidosis, etc. O si no, puede ser también por fármacos. ¿Por qué? Porque hay fármacos que suelen elevar el ácido úrico, como la aspirina, el furosemida, los tiacídicos, la penicilina, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el cuadro de la gota? Tienes la formación de ese depósito a nivel de la articulación, ¿sí? De los cristales, normalmente son a la noche por la cuestión de la temperatura, ¿sí? Pero está más asociado a pH que temperatura, no tanto temperatura. Y eso hace con que tengas la formación de más o menos el panos que nosotros vimos en la crisis de dermatología. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, pero de una manera mucho más dolorosa, ¿sí? Es una monoartritis de la articulación. Y lo que va a pasar es que cuando investigas, cuando haces la biopsia, ¿sí? Vas a ver que tenés justamente la demostración de cristales intercelulares. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando yo busco justamente los cristales de urato monosódico, nosotros no podemos verlo sin la tinción específica, ¿sí? No podemos verlo con hematoxilina y eosina. Tengo que usar métodos especiales, ¿sí? Bien, acá es lo que quiero que más se centren, que es el tratamiento, que es lo que más se suele preguntar, porque todo lo anterior como que ya vimos bastante, ¿sí? El tratamiento, lo que quiero que ustedes sepan es, primero, AINES, ¿sí? Como por ejemplo el ketorolac. Podemos dar la colchicina, ¿sí? Acuérdense que la colchicina lo que hacía era eh, disminuir justamente esa inflamación y ese infiltrado que teníamos a nivel de la articulación, ¿sí? Pero el principal efecto adverso, ¿cuál era? La diarrea, ¿sí? Entonces, uno de los componentes que alteran justamente el tratamiento y hacen que los pacientes abandonen el tratamiento es la diarrea, ¿sí? Y eso se pregunta en el examen, ¿ok? Bien. Puedes usar opioides y puedes usar corticoides, pero hay otro fármaco, ¿sí? Que normalmente son los que más se acuerdan y más se asocian, que es el halopurinol. El halopurinol no se usa en el cuadro agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el cuadro agudo, si yo uso el halopurinol, lo que va a pasar es que yo voy a disminuir los niveles de urato monosódico, que es lo que yo quiero. El problema es que yo lo hago demasiado, ¿sí? Yo hago todo de una. Y eso justamente va a hacer con que mi cuerpo produzca más ácido úrico, porque está, o sea, yo hice una disminución brusca, y eso va a empeorar aún más el cuadro, ¿sí? Entonces el halopurinol solo se usa en el cuadro crónico. Entonces cuando van a poner el tratamiento de la gota, la única cosa que fíjense si no es un cuadro agudo o si no es un cuadro crónico. Si es un cuadro agudo, puedo usar colchicina. Si es un cuadro crónico, voy a usar halopurinol, pero nunca voy a usar halopurinol en un cuadro agudo, ¿sí? Bien.
En la gota crónica lo que va a pasar es que tenés la misma situación, pero en este caso tenés la formación del tofo. El tofo es como si el cuerpo quisiera controlar y contener, ¿sí? esa guerra que está pasando en la articulación, ¿sí? Entonces tenés fibrosis, tenés erosión del hueso, tenés infiltrado, y bueno, el cuerpo dice, bueno, vamos a controlar eso, y lo que hace es formar como si fuera una cápsula, ¿sí? Y esa cápsula es fibrótica. Eso explica por qué esos pacientes no suelen tener dolor, ¿sí? Normalmente no van a tener el dolor, que es el dolor muy agudo cuando hablamos del paciente eh, en el cuadro agudo, ¿sí? Pero el problema es que por más que no tenga dolor, sigo teniendo la inflamación ahí adentro, ¿sí? Nada más que yo la contuve, nada más como que creé una cápsula de protección, ¿sí? Pero sigue ahí adentro y eso es un problemazo porque va a formar a la deformación del hueso de mi paciente, ¿sí? Entonces, normalmente cuando pensamos en TOFO, quiero que ustedes piensen en deformación ósea, ¿sí? Bien, puedes tener alteraciones renales, sí, ¿por qué? Porque tienes la formación del ácido, sí, de los cristales, perdón, y eso puede llevar a formación de litiasis principalmente. Y la gota crónica, el tratamiento, lo que vas a hacer, puedes usar varias drogas, como por ejemplo las que van a aumentar la excreción, ¿sí? Como los úricos úricos, o los que van a bloquear la formación, la síntesis del ácido úrico, ¿sí? Como son los hipouricemiantes. Bien, acá les puse algunas preguntitas, ¿sí? De gota. Y acuérdense que hay un cuadro que se parece a la gota, pero no es la gota, que es la enfermedad por depósito de cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Normalmente es un cuadro que va a estar asociado al hombro, ¿sí? Y tiene la característica de que puede afectar cualquier tipo de articulación. Pero lo que quiero que ustedes sepan es que en las radiografías, usted te va a dar un cuadro más o menos de un paciente con gota, pero te va a decir que la radiografía puede ver calcificaciones, ¿sí? Y los cristales solo se pueden identificar por microscopio electrónico. Se trata con aspiración, ¿sí? del derrame y AINES, ¿sí? O colchicina durante semanas, ¿sí? Pero acuérdense que en este caso, diferente de la gota, es que normalmente va a ser un compromiso de otras articulaciones, ¿sí? Que no van a ser la articulación de hallux, y en este caso yo puedo ver las calcificaciones a nivel de la radiografía. Puedo tener también la condrocalcinosis. La condrocalcinosis es la pseudogota. En este caso, lo que va a pasar es que tenés la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato, ¿sí? Pero es pirofosfato cálcico. Y en este caso, lo que va a pasar es que el paciente tiene la formación de una calcificación lineal, ¿sí? Que es muy característica. Me faltó la foto, ¿verdad? Pero es una calcificación específica, diferente de la calcificación que nosotros tenemos en los otros cuadros, ¿sí? Bien. Después tenemos la enfermedad de Sjögren, ¿sí? Que de esa patología quiero que ustedes piensen que, si podemos resumir, es una patología donde el paciente está seco, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un infiltrado de las glándulas. Entonces, linfocitos, todo el infiltrado que ocurre a nivel de las glándulas, todo eso lleva a que el paciente no pueda usarlas, básicamente. Si no puede usar las glándulas, entonces no puede hacer justamente la humectación y está completamente seco, básicamente, ¿sí? Eso explica por qué los pacientes van a tener ojo seco, ¿sí? Normalmente son pacientes que van a decir que tienen una formación de un cuerpo extraño, tienen fotobia, tienen enrojecimiento de los ojos, ¿sí? Pero principalmente cuando hablamos de ojo seco, lo que quiero que ustedes sepan es cómo voy a hacer el test de eso, que es con el test, la prueba de Schimmer, que ustedes ya vieron en semiología, ¿sí? Donde lo que va a pasar es que voy a poner un papelito en el ojo y voy a ver cuánto se moja ese papelito, ¿sí? Dependiendo de cuánto se moje, cuántos milímetros se mojen, yo voy a poder decir que el paciente tiene o no el ojo seco, ¿ok? El paciente puede tener la boca seca, motivo para el cual normalmente va a acudir por no poder comer, básicamente, no va a poder comer alimentos que sean secos. Entonces, nosotros podemos hacer un test que es el signo de la galleta. El signo de la galleta es dar justamente algo seco, una galletita o algo que el paciente va a tener dificultad para tragar, ¿sí? Y vamos a ver que el paciente justamente tiene mucha dificultad en masticar y en comer ese alimento. ¿Por qué? Porque no tiene saliva, básicamente, ¿sí? Por ese motivo, nosotros decimos que él es el signo de la galleta. Bien. Puedo tener las alteraciones de las parótidas, ¿sí? Porque acuérdense que yo tengo la formación del infiltrado, ¿sí? Entonces, puedo tener una hipertrofia de las parótidas, igual eso no es tan común, ¿sí?
Puedo tener la formación de artralgias que pueden afectar manos, articulaciones, ¿sí? Codos, codos, rodillas, hombros, ¿sí? Puedo hacer un examen endoscópico para poder ver justamente la asociación con la gastritis. Y acuérdense que el Sjögren era una de las causas de la pancreatitis crónica, ¿sí? Dentro de todas las causas anómalas que nosotros vimos, bueno, una de ellas era el signo de Sjögren, el motivo por el cual nosotros tenemos que siempre estudiar y descartar que el paciente tenga la pancreatitis crónica. Acuérdense que la pancreatitis crónica, una de las maneras que yo podía descartar era justamente haciendo una tomografía y voy a ver justamente las calcificaciones lineales, ¿sí? Bien, el paciente tiene fenómeno de Raynaud, que ya dijimos que es. Suelen tener asociaciones con el PIC, ¿sí? Pero voy directamente a los estudios. En los estudios, lo que va a pasar es que además de la prueba de Schimmer, ¿sí? Yo puedo hacer una prueba que es la prueba de la rosa bengala. La prueba de la rosa de bengala, es una prueba donde yo voy a usar un colorante, ¿sí? Que es este de acá, que es un colorante rosa, donde lo que va a pasar es que si yo aplico y el paciente tiene esa alteración, tiene la queratoconjuntivitis, es decir, la alteración de la esclerótica por justamente esa sequedad, lo que va a pasar es que yo voy a verlo de esta manera, ¿sí? O como acá, por ejemplo. Y eso es muy específico. Eso sería como si fuera el gold standard del Sjögren, ¿sí? Entonces, la prueba de Schimmer me ayuda, obviamente, pero otras cosas pueden hacer con que yo tenga ojo seco. Ya la prueba del rosa de Bengala me dice específicamente que eso se da por la patología de Sjögren, ¿sí? Puede ser también una cialografía, que sería justamente visualizar los conductos, ¿sí? Entonces, fíjense acá que yo puedo ver la glándula y puedo ver justamente los conductos. Fíjense que tengo un infiltrado acá, ¿sí? Puede ser biopsia de la mucosa labial, de la mucosa labial, pero eso ya sería un poco más específico. Y también tengo la aparición de anticuerpos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Todos esos anticuerpos también aparecieron en otras patologías, entonces ninguno es específico. Entonces, la presencia de anticuerpos me va a ayudar a poder pensar en la patología, pero no me especifica nada, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender, obviamente, de la clínica. Entonces, si yo tengo un ojo seco, voy a usar gotas artificiales. Si yo tengo una boca seca, voy a usar una saliva artificial. Puedo usar también drogas como secretagogos, porque los secretagogos ayudan a hacer la secreción a nivel glandular, ¿sí? Y a nivel pulmonar yo puedo usar broncodilatadores. Bien. Y por último tenemos la enfermedad de Paget, ¿sí? La enfermedad de Paget es una patología donde tenés una hiperactividad ósea, ¿sí? Y esa hiperactividad ósea lo que hace es que tengas formaciones, innumerables formaciones en todo el cuerpo, digamos, y todo el hueso se ve deformado porque tenés destrucción de un lado y formación del otro, destrucción de un lado y formación del otro. Eso en todo el hueso. Entonces terminás con un hueso completamente deforme, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Yo tengo la formación de neovasos, ¿sí? Entonces tengo la formación de shunts, digamos. Una de las causas de insuficiencia cardíaca era justamente la formación de shunts. Entonces esos pacientes son pacientes que tienen tanto alteraciones en el crecimiento como también alteraciones cardiovasculares y sistémicas. Las dos articulaciones, las dos zonas, digamos, más comunes para la aparición de la patología van a ser la cabeza, ¿sí? Que fíjense acá como tengo una deformación, ¿sí? Del cráneo. Y a nivel de la pelvis, sí que también está deforme. Si ustedes miran acá la luz, ¿sí? Van a ver que tengo una simetría de los dos lados. Estos casos normalmente son asintomáticos. Entonces, ¿cómo vamos a detectar cuando nosotros hacemos algún tipo de rutina, un laboratorio, etcétera, y encontramos niveles alterados principalmente de la FAL? Sí, pero también puede ser el calcio y todo lo que está asociado al tejido óseo, porque acuérdense que es formación y destrucción de huesos sin parar, ¿sí? Bien, podemos encontrar otros signos que acá es la parte que quiero que ustedes sepan porque es lo que te van a poder, es lo que te van a poner en el caso clínico, ¿sí? Que van a ser los huesos instables, que son justamente esa deformación de las tibias, ¿sí? También puede ser de los húmeros. Son pacientes que normalmente se asocian a la formación de sordera, ¿sí? Justamente por la alteración a nivel del cráneo. Vasodilatación, que periférica en el caso, lo que produce calor, y alteración del hombro, ¿sí? Entonces, fíjense cuántas cosas pueden alterar el hombro que ya vimos acá, ¿sí? Pero acuérdense que si es un paciente diabético, voy a pensar en hombro congelado. Tengo los métodos diagnósticos que van a ser radiografía, que me va a mostrar aumento de la densidad, hipertrofia, arqueamiento, aumento de la cortical, ¿sí? Pero también puedo tener alteraciones óseas, como por ejemplo lo que vimos recién, que serían los huesos instables.
Puede ser la gamografía. Sí, acuérdense que la gamografía era ese test que lo que hacía era justamente buscar la zona en que voy a tener una mayor captación, ¿sí? Y puede ser un laboratorio que va a mostrar tanto aumento de la FAL, del calcio, etcétera, es decir, las alteraciones del hueso. Y también voy a encontrar aumento de la piridolina y la deoxipiridolina, que son marcadores, pero eso lo encuentro a nivel de la orina. El tratamiento es fácil, porque lo que voy a hacer es usar AINES, simplemente para el dolor, calcitonina y bifosfato para mejorar todo lo que sería la resolución, o sea, inhibir, digamos, la resolución ósea. El problema es la deformación que va a tener el paciente. Entonces, si yo hago eso después de mucho tiempo, el hueso ya va a estar deformado, entonces no hay mucho que yo pueda hacer en este caso, pero obviamente puedo disminuir la progresión de la enfermedad. Bien. Eso sería más o menos lo que quiero que ustedes sepan para esta era, ¿sí? Fíjense que yo les envié, si alguien no recibió, me avisa, pero todos deben haber recibido ese archivo con todo lo que serían las palabras llave, ¿sí? Las palabras llave, la idea es que ustedes pueden verlas, digamos, en el caso clínico y rápidamente saber qué es, ¿sí? Entonces yo les puse cuáles son las palabras que más aparecen en cada caso clínico, así ustedes pueden asociarlo, ¿sí? Después tenéis las causas. En el caso de las causas, en esta era no hay muchas causas que ustedes tienen que saber, sí, por suerte. Pero sí encontré las causas que están asociadas a la artritis reactiva, ¿sí? Que sería la de Richter, que acuérdense que era diarrea asociado a artritis, ¿sí? Y todo lo que es columna, eso sí, se pregunta bastante, ¿sí? Causas de lumbalgia, incluso ya vi preguntas de 25 causas de lumbalgia, como también causas de cervicalgia y causas de dorsalgia. Entonces, fíjense bien si ustedes tienen tiempo de saber cuáles son las causas que alteran todo lo que es a nivel articular de la columna, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, entonces. Bien. No, no se preocupen, no se preocupen porque Raka es muy bueno corrigiendo o sea, saben que están todos colapsados con las rotaciones. Así que no se preocupen porque eh, les va a ir bien, les va a ir bien. Bueno, chicos, que tengan lindo fin de y que tengan Gracias, muy buen Dani. examen, ¿sí? Cualquier cosita me avisan, me preguntan y estoy atento. Gracias, Sam. Gracias, chao, chao. Bueno.